Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para apoyar al prójimo carenciado, afectado por el cáncer, las familias de la zona de Villa González y su entorno o contorno, y brindarle apoyo a una familia rural pobre es una labor extraordinaria, y más cuando se hace en forma espontánea y requiriendo de la caridad de los demás, porque uno sabe que hay gente que no puede poner de sus recursos, pone el sacrificio de su tiempo, lo utiliza para asistir al prójimo y necesita del apoyo de la comunidad para enfrentar los altos costos que tiene esa enfermedad catastrófica que es el cáncer, para hacer tratamientos a los enfermos. Hay que apoyarle. Avenida, bueno, no está en una avenida, en Villa González las avenidas son escasas, son calles, no callejuelas, sino hay calles, son calles bien trazadas incluso, pero es mejor el teléfono, 809-443-8010. También el Hogar Escuela, que sí está, el Domingo Sabio está en la Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, bueno, vamos a iniciar el programa con los datos económicos. Ya me está preocupando el asunto del cacao, porque uno siempre, nosotros aquí hemos puesto interés a ese cultivo importante del país, uno de los pies productivos del país, más viejo y más firme en su apoyo a la economía nacional y a la economía rural, porque es un cultivo que está bien distribuido en el país, pequeñas parcelas y grandes parcelas, es decir, participa el productor grande y el productor pequeño. Y los pequeños se han asociado y han creado unos bloques que son una suerte de cooperativas, y entonces eso lo fortalece, por lo menos para la adquisición de materia prima necesaria para la producción, o servicios técnicos, o la comercialización misma, el financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces,
los grandes también están organizados, tienen los apoyos de los exportadores, y los pequeños también tienen apoyo de los exportadores, compradores locales que exportan. Entonces es un cultivo muy democrático, vamos a decir así, por la distribución geográfica, la cantidad de tareas que es bastante amplia y el número de productores mucho también. Entonces es un cultivo importante del país. Vemos que los precios, ayer por ejemplo, el precio de ayer fue $5.836. Vamos a ver, porque tengo dos aquí, tengo dos cuadros y no quiero pecar. Este es el del martes. El de ayer, $5.836 la tonelada en Nueva York de cacao. Y hoy, miércoles, $5.884. Es decir, subió como $50 más o menos. Pero 5.800 es un índice de baja. Aunque haya subido ese mínimo ayer, pero ya estar por debajo de 6.000 es una baja considerable porque estamos hablando de un producto de exportación, porque prácticamente el consumo de nosotros es bajo, pero un producto que estaba cotizándose hasta $12.000 la tonelada hace meses y hoy está por debajo de 6.000, perdón, en 5.000 y algo. Entonces es preocupante, pienso yo, y más para aquellos, tal vez, aquellos compradores que se compraron cantidades tal vez considerables o que hicieron contratos a futuro, qué sé yo, no sé, puede haber muchas pérdidas en eso porque es una caída ya rápido y así como subió, como se dice, con rapidez, también ha ido bajando con esa rapidez también. Y eso es muy peligroso porque esos precios, vamos a llamarle trapeciales, suben, bajan, suben y entonces eso es peligroso para el mercado y tiende a afectar a los productores porque los compradores intermediarios ponen sus, ¿cómo se dice?, sus antenas o están pendientes de las pantallas, como se dice, de esas pantallas de esas grandes compañías como Reuters que da estas informaciones y todos esos grandes compradores de los mercados internacionales. Entonces esas cosas son delicadas, esos mercados se resienten mucho. Ojalá eso no baje a niveles que puedan afectar el cultivo y más gente que se ha animado también a mejorar sus cacaotales pensando que los precios se pueden mantener altos y que vale la pena. Entonces, por ejemplo, el cacao que no es orgánico, fertilizarlo fuerte, hacer mayores cuidados de la planta, los trabajos sanitarios, sombra, etcétera, etcétera. Podas, entonces, y más el curado, las inversiones que se hacen en el curado también, y eso entonces afecta al cultivo, definitivamente. Si se mantiene alto el precio, pues la gente invierte. Si comienza a bajar, la gente se resiente para las inversiones y la producción entonces se deprime. Es complicado. Los precios, mantener los precios en los mercados es difícil. Más en estos mercados agropecuarios. Bien, porque el oro sí es verdad que anda por las nubes. $4.164 con 42 centavos de dólar la onza de oro. Óigase bien, $4.164. O pero usted sabe lo que usted da. Pagar 200, esto sería 240.000 por un lado y más o menos, bueno, 242.000 pesos por una onza de oro.
Ay, Dios mío, eso es mucho dinero. El café, perdón, 3.99 con $80 el quintal. Es un precio bueno, porque estamos hablando de $400 un quintal de café tipo arábica. No es robusta, sino el arábica. El azúcar, 15.87 el quintal. $15 con 87 centavos. El petróleo, me asusta este número, 58,70. Es un precio muy bajo. Me imagino que el genocida de Rusia debe estar pues muy preocupado, porque su guerra está fundamentada en el precio que tenga este commodity que se llama el petróleo. Y a $58 sigue bajando un poco más, y eso va a afectar definitivamente a las arcas del Estado ruso. Arabia Saudita, que es un país altamente productor, de los principales o el principal del mundo. Entonces, Arabia Saudita, si aumenta la producción, tiende a que se baje el precio del petróleo, y eso entonces afecta a los otros productores, como en este caso de Rusia. Pero de 62 a 58 son $4, eso es pesado en asuntos de petróleo. Ayer estuvo a 59,49 y hoy 58,70. Ha ido a la baja también, está perdiendo precio. El Brent, 62,39. Ese es el de Europa, es más caro. Pero si ese petróleo sigue descendiendo así, habrá muchas preocupaciones. Definitivamente que sí. Bien. Otros datos, vamos a decir, que tienen que ver con los bancos, porque no son datos económicos en sí, pero sí de gestos de los bancos, principalmente el Banco de Reserva y el Banco BHD. El Banco de Reserva. Anoche se hizo una reunión con la Liga de Béisbol Dominicana, para confirmar que el banco va a seguir dándole los apoyos que siempre le ha brindado a la Liga de Béisbol. Y comenzó ese esfuerzo directo y poderoso del banco en la administración de Samuel Pereira. Pero el señor Aguilera ha seguido su apoyo, y eso está muy bien, porque ya la Liga de Béisbol, si cuenta con ese respaldo del Banco de Reserva, es muy importante. Además, es la Copa Banreserva la que se va a disputar allí, o se van a disputar los equipos. Y eso es una garantía de la participación del Banco de Reservas en ese torneo. También el torneo ha dado un giro, porque siempre se le dedica ese torneo a una personalidad del área del béisbol. Eso ha sido una costumbre. Sin embargo, ayer hubo excusa a don Juan Marichal, porque un hombre de la dimensión deportiva de Juan Marichal, decía el señor presidente de la Liga de Béisbol, que se lamentaba y le pedía excusa a don Juan Marichal por no tomarlo en cuenta antes para dedicarle un torneo en su nombre, un torneo de béisbol a Juan Marichal. Y es verdad, porque Juan Marichal, a pesar de que se ha honrado su memoria con el nombre del Estadio Quisqueya, Juan Marichal, pero un torneo dedicado a Juan, a Juanico o a don Juan, porque Juan Marichal, señor, para nosotros, los que vivimos la época en que Juan era grande en el montículo, en esos tiempos que los televisores existían, pero no había cable, no había satélite para nosotros ver esos juegos como se ven ahora, los juegos de béisbol, tan nítidamente y tan
tan actuales en el momento mismo en que estaba sucediendo el evento. Antes nosotros teníamos que escuchar, y esos juegos de la costa del Pacífico de Estados Unidos, con una diferencia de tres o más horas. Imagínense un juego de eso, comenzaba a las 8 de la noche de aquí. Era las 3 horas menos, ya 3 horas menos allá. Entonces, esos juegos terminaban a la 1 y a las 2 de la mañana para nosotros. Y eso era una tremenda situación, porque uno terminaba trasnochado. Yo me acuerdo nosotros yendo a esos juegos de San Francisco o Los Ángeles, que eran los que se jugaban allá en la costa del Pacífico. Entonces un juego que comenzara a las 7 de la noche allá, imagínense ustedes, un juego a las 7 de la noche allá. Eso era ya, aquí era a las 10 de la noche que comenzaban esos juegos, como se dice, ojalá. Y eso era terrible. Teníamos que amanecer oyendo los juegos de Juan Marichal, de San Francisco. Pero Juan Marichal, con esos números, y tenía siempre contrincantes muy fuertes, porque tratarse de un Sandy Koufax en esos tiempos en que se disputaba uno de los premios más importantes, que era el Cy Young, pero eso había uno por liga. Ahora yo creo que son varios ya. Era uno en ambas ligas. Y entonces siempre venía alguien, tenía un año excepcional y le daban entonces el premio a ese, aunque mañana no sirviera para nada. Ya ese se descartaba, como se dice. Entonces, era muy difícil que una persona pudiera ganar ese premio 2 veces, por ejemplo, así, por un Sandy Koufax, era tan extraordinario. Bueno, superaba a Juan. Pero Juan Marichal era muy consistente. Entonces, esos números tan consistentes fueron los números que hoy le permiten exhibir su premio de Coppercan hace tantos años, creo que en los 83, 84, no recuerdo, fue que lo llevaron, lo exaltaron al Salón de la Fama. Pero Juan Marichal, merecidísimo respaldo de la liga, que eso está muy bien, que don Juan el torneo lleve el nombre de Juan Marichal, muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta también lo siguiente, que Juan Marichal es un hombre de la línea noroeste, pero hay otros jugadores también que merecen que sus nombres sean honrados con esa distinción que le hace la liga a Juan. Por ejemplo, la familia Alou, los 3 Alou, Mateo, Felipe y Jesús. Un torneo puede llevar el nombre de ellos. Igualmente un Manuel Mota, gente que han sido verdaderos íconos del béisbol, las figuras. Esos son dioses, son soles, para no decirle dioses, pero son soles del béisbol dominicano. Y más, todavía aquellas estrellas de más atrás que ellos, pero esta gente que descollaron tanto en las ligas mayores en los Estados Unidos. Y yo creo que también se va a tener que seguir homenajeando ese tipo de cosas. Pero hay otro grupo de peloteros que yo digo que es mejor agruparlo en su etnia, que son los cocolos. Y yo creo que el Banco de Reserva y la misma Liga de Béisbol deben honrar la memoria de los peloteros cocolos, y que un torneo de eso de la Liga de Béisbol Dominicana lleve el nombre de los cocolos. Y ahí lo incluyo a todos los cocolos, excelentes peloteros. No solamente que le sirvieron a las Estrellas Orientales, sino a todos los equipos de béisbol de la República Dominicana y de
del Caribe y de los Estados Unidos, principalmente el béisbol de las Grandes Ligas. Es decir, todos esos peloteros de San Pedro y de Romana, descendientes de Cocolo, excelentes estrellas, la gran mayoría de ellos, todos grandes jugadores. Yo creo que a la familia Cocola hay que dedicarle también, hay que honrarlo a esa gente con un torneo de béisbol que lleve el nombre de ellos. No el nombre de todos, porque son demasiados, pero a la familia Cocola, que sean los Cocolos y los representantes que estén ahí de ellos, sus familiares y los que estén todavía vivos o activos, que vengan y que les representen. Excelente sería eso para la familia Cocola. Bien, entonces, el VHD también ha tenido un gesto que le distingue. Porque, señores, entregar 100 millones de pesos al Ateneo Amante de la Luz de Santiago es un gesto verdaderamente patriótico. La gente del VHD hay que felicitarlo, porque eso es lo que se llama un apoyo de verdad a una institución tan vieja como es Amantes de la Luz y que ha brindado tantas luces, le ha dado a este país. Esa sociedad cultural o literaria, no sé, cultural, que ha tenido Santiago por tantos años y que tantas figuras han descollado en la literatura y en la cultura nacional. Gente que ha bebido en esa fuente de información, de sabiduría que ha sido Amantes de la Luz. Hay que felicitar al VHD porque ese es un gesto verdaderamente patriótico, importante. Eso está muy bien también. Bueno, vamos a seguir con los homenajes, Dios mío, los reconocimientos, pero al señor David Collado se le ha otorgado un reconocimiento, diría muy importante, aunque viene de la ONU, y ya a la ONU casi nadie le hace caso, porque la ONU ha caído en un descrédito extraordinario, porque ha perdido fuelle sus decisiones y sus actuaciones. Pero han entendido en ONU, parece en el área que tiene que ver con turismo y esa cosa, han reconocido el trabajo que ha hecho el señor David Collado para elevar el turismo dominicano a los niveles donde está hoy, de aceptación y de respeto y de credibilidad y de confianza, y que la gente viene y viene, cada día vienen más turistas a disfrutar de las playas, del sol, como hemos dicho, del sol, Sea, Sun and Sex, las 3 S, porque ese es el turismo que tenemos, aunque duela tener que decirlo. Hay una parte cultural, porque también sabemos que la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo es un área de importancia cultural también, porque todo el mundo sabe que ahí está ese recuerdo pétreo del poder de España en toda la América Latina, y no solo la latina, la América sajona, porque allá en Estados Unidos también hay que ver dónde estaba España, Fray Junípero Serra y esa gente, señores, creando a California, allá donde está California, y San Luis Obispo, y Sacramento, y San Diego, y todas esas poblaciones fundadas por los españoles, y la Florida pertenecía a España. Entonces, España tuvo una participación en todas las Américas, y más por los descubridores también acá, con el soporte económico y el soporte logístico a don Cristóbal, al almirante de la mar Oceana, don Cristóbal Colón. Entonces, el señor David Collado ha hecho un trabajo que se le ha reconocido indiscutiblemente. Un esfuerzo de movilizarse, de atender, solicitar, promover, apoyar, bueno,
todos esos verbos caben en esa persona de él que ha sido tan dinámico para, en los eventos internacionales, promover el turismo dominicano. Y yo creo que eso está muy bien, desde luego. David Collado tiene aspiraciones políticas de dirigir el país. Entonces, hay que interpretar que mucho de ese esfuerzo también él lo podrá hacer inspirado en dar motivaciones para que la gente entienda o piense o crea, como quiera usted saberlo, que ese es el hombre que necesita el país porque él ha sido exitoso moviendo esa parte importante de la economía que es el turismo. Él ha sido un gran promotor y tal vez querrá que el pueblo valore eso. Muy bien. Desde luego, no debe ser así que un ministro aproveche el cargo para promoverse como un candidato presidencial. Pero sería casi una necedad y eso sería también un exceso de exigencia de que no se le permita a un funcionario destacarse en su área de servicio o funcionarial porque tenga aspiraciones y entonces se vea que ese trabajo lo está realizando con fines políticos o politiqueros. Tal vez seríamos mezquinos en negarle o restarle el mérito que él tiene, y yo creo que lo tiene porque ha hecho un trabajo muy particular, también se puede interpretar, pero ha hecho un trabajo que se puede también decir institucional. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, en ese caso que tratamos de el joven David Collado, yo recuerdo en los años 70 y algo, no me acuerdo, 73, 74, 75, no recuerdo por ahí, pero hace muchos años, señores, hace 50 años, hace 50 años que yo leí un libro, 2 libros, que fueron bestsellers en esa época, del señor Loren J. Peter, Loren Peter, El principio de Peter y las fórmulas de Peter. Loren Peter fue un profesor, creo, de California, en una universidad de California, no sé si era en Berkeley, en California, o en Davis, no recuerdo. Pero yo sé que es californiano, o era profesor en California, pero ese tipo inteligente se inventó la jerarquiología
una ciencia. Señores, en Estados Unidos hay mucha gente inteligente. Ese señor estudió la teoría de la jerarquía, o la ciencia de la jerarquía, o la jerarquiología. Y él llegó a medir lo que se llama, diríamos, el nivel competencial de una persona. Si una persona es competente, hasta dónde es competente, qué cargo es competente, y entonces en ese cargo se asciende y termina siendo un fracaso, probablemente. Entonces él dice, ese señor ya ha llegado a su máximo grado de incompetencia. Entonces, en el caso de David Collado, que es ahora la parte que yo tengo que venir con la arena, porque aquella es la de cal, pero esta es la de arena. Este tipo de funcionario, como el señor David Collado, digno de estudio, porque, repito, ha hecho un trabajo. Ahora, ese trabajo que él ha hecho ahí, ya le da competencia para dirigir, por ejemplo, el país. Ha llegado, según Peter, a su máximo grado de incompetencia. Es decir, si ascendiese a otro cargo superior, léase la presidencia de la República, ¿tendría ese resultado? Son las dudas que dejan también los jóvenes o las personas que hacen un trabajo y ya se proyectan como que ese trabajo lo catapulte a hacer el trabajo mayor. Pero resulta que usted tal vez no tiene todas las preparaciones, o toda la preparación, por ejemplo, el nivel que usted tiene de formación política, la misma estructura política que le sustente, el discurso que usted tiene, las propuestas que usted pueda hacer, el nivel de cercanía o no que tenga con la gente, cuáles son sus planes, cuáles son los equipos con los que usted cuenta para hacer un trabajo, por ejemplo, que se sienta, porque él estuvo en el ayuntamiento y ahí no tuvo el resultado. Porque una cosa también es usted promover algo sin mucho esfuerzo, más que un esfuerzo de, diríamos, presencial, hablar o motivar. Eso es una cosa. Ahora, usted enfrentar problemas serios, problemas estructurales, serios, con problemas ancestrales, de problemas en países como estos, con la disciplina que usted necesita, la experiencia para enfrentar una serie. Eso hay que ver si el individuo está preparado para ello. Loren Peter, yo recuerdo aquel ejemplo gráfico de el máximo nivel de incompetencia de un individuo. Pasó con un cocinero, cita él, esos libros fueron geniales, bestseller en el mundo. El principio de Peter y las fórmulas de Peter. Y él citó el caso de un cocinero de un regimiento de militares. El hombre, cocinero, los militares, los guardias, estaban felices con el sazón del hombre. El hombre era un excelente cocinero. Se presenta una vacante para ser jefe de cocina. El hombre ideal es el buen cocinero, que todo el mundo está contento, tranquilo, feliz con ese cocinero que ha hecho de ese batallón de militares, lo ha hecho felices como buenos comensales, con una comida agradable, bien variada, riquísima. Están felices y enamorados, como se dice, del cocinero, que es el hombre clave de la cocina. Pero vamos a ascender entonces al cargo de jefe de cocina a ese brillante cocinero y todo el mundo aplaude. Pero el hombre como jefe de la cocina fue un total fracaso y la cocina se fue a pique. Es decir, el hombre había llegado a su máximo grado de incompetencia siendo un buen cocinero, pero fue un mal gerente. Había arribado ya a su máximo nivel, ya había ascendido a su máximo nivel de incompetencia. Esa es la tesis de Loren Peter, fundamentalmente. Es decir, yo la aplico en el caso de este joven que ha hecho un gran trabajo como el cocinero, como dice. Ahora, si es jefe de cocina, se va a garantizar el éxito. Entonces, pasa muchas veces con estos jóvenes que los pueblos
se pueden también, ¿cómo se dice? Se pueden sentir, vamos a decir, atraídos por un trabajo que hacen. Ya no por este joven es brillante. Este es un hombre muy trabajador, exitoso en sus funciones, pero resulta que como presidente de la República pues es tremendo fracaso. Entonces ahí vienen los dolores de cabeza y vienen los problemas. Y hoy estamos viendo en República Dominicana problemas de ese tipo. Muchas veces yo me gradué en Harvard, yo estudié en el MIT, yo vine de la Universidad de la Sorbona, yo soy egresado de la London School de Cambridge. Todo eso puede ser, pero no tiene el roce, no tiene la formación práctica, vamos a llamarle así, o los conocimientos de la realidad, del realismo, y entonces usted puede tener muchas dificultades en tener éxito en las funciones mayores que usted vaya a desempeñar. Entonces crea un espejismo, y eso es muy delicado, y ha pasado en muchísimos sitios, y en muchísimas empresas, incluso en la empresa privada se ve eso con muchísima frecuencia. Por eso los padres que son dueños de empresas tienen a sus hijos y lo van formando para que le sustituyan mañana en el cargo. Pero el gerente mayor va observando al menor que va formándose ahí y ve la destreza, las habilidades que puede ir desarrollando el joven, y ese es el sustituto de él. Es decir, este caso de David Collado, el éxito que él ha tenido como gran ministro de turismo no garantiza que sería un gran gerente de la patria, del país, no necesariamente. Si le aplicamos el principio de Peter o las fórmulas de Peter, es decir, esa tesis del ascenso y que se verifique el máximo grado de incompetencia o de competencia que pueda entonces ir a un salto, a un cargo mayor. La verdad que es interesante, esas fórmulas de Peter y esos principios de Peter fue, repito, un bestseller para la época, pero no le vamos a restar mérito a su trabajo, y ha hecho un gran trabajo allí y se ve, porque también no es, vamos a decir que otros también no han hecho su trabajo. Por ejemplo, el de aduana dirá, bueno, yo he hecho mi trabajo también, él tiene aspiraciones. He hecho un trabajo, mis recaudaciones van bien, no hay escándalo en las aduanas, la evasión de impuestos es muy baja, tenemos estrictas medidas de recaudación y de vigilancia, etcétera, etcétera. Bueno, y la organización institucional allí funciona y no hay ruido y va bien, excelente. Otros más también que tienen aspiraciones y están en esos cargos públicos, pero ojalá no se les tenga que aplicar la tesis o la teoría de la jerarquiología a ellos también, porque todos van en el mismo, como se dice, en el mismo carretón. Pero es la verdad. Hay cargos que ya están probados, funcionarios probados, y usted ve, por ejemplo, el área de la economía, y eso es, usted sabe que el área que manejan, por ejemplo, el Banco Central y esa gente allí, es gente muy experimentada y muchos años de servicio, y uno sabe que allí las cosas se van a hacer con el mínimo temor a errores. Esa es la pura verdad, porque hay una experiencia vasta allí que nadie va a dudar de ella. Bueno, entonces vamos a ver qué otros temas tenemos también. Pero es interesante porque todo eso pensamos que es muy bien. Bueno, hay dos cumbres. Sociedad Interamericana de Prensa, saludamos que los diarios mayores y las agencias de prensa y todos esos periódicos de América Latina y el Caribe se presenten en una asamblea, una cumbre aquí en Santo Domingo, y ya varias veces lo han hecho. Y esto
Ya no es una sorpresa que venga la CIP aquí, pero qué bueno que esté. Porque la Sociedad Interamericana de Prensa es un sindicato, vamos a llamarle así, de periodistas formados, de buenos periodistas y periódicos de primer nivel, las principales editoras o los principales periódicos de América Latina y el Caribe y de América también, del norte. Ahí vienen también las representaciones de los, en esa Sociedad Interamericana de Prensa están todos representados. Entonces, ese es uno de los, diríamos, de los puntos clave para tener una democracia funcional y que haya una gobernanza democrática y que haya un respeto y un celo para que se respeten los derechos de los ciudadanos y exigirles los deberes también, pero hacer respetar los derechos. Porque uno sabe lo que son las dictaduras, son inmediatamente enemigos de la prensa y quieren censurar y controlar la prensa. Y fíjense el lío que hay en los Estados Unidos ahora mismo. Señalábamos nosotros el caso del Pentágono. El Pentágono quiere ponerle hierro, quiere ponerle candado a periódicos, por ejemplo, a medios como el Washington Post o el New York Times. Imagínense ustedes periódicos de este nivel, que usted quiera ponerle un freno, que usted no pueden informar lo que yo no le pase a usted. Esa gente que vive hurgando y esas gargantas profundas, si hubiese sido así, Nixon no tiene que caer. ¿Por qué cayó Nixon? Porque esos periódicos, el Washington Post, tuvo periodistas que investigaron profundamente qué había pasado ahí, en Watergate, y descubrieron que la gente de Nixon, sus plomeros, estaban haciendo trampas, espiando a la gente del Partido Demócrata, y eso fue gravísimo, de tal gravedad que le costó el cargo a Richard Nixon y tuvo que salir del poder. ¿Gracias a quién? A la prensa, al Washington Post. Entonces usted no puede venir en este régimen como si fuera una especie de Führer de nuevo que quiere instalarse en una dictadura en Estados Unidos, en una democracia como esta, que usted le quiera poner freno al New York Times o a la Fox, que es una cadena favorable y que defiende a Trump, como se dice, en forma incondicional jurada. Incluso el jefe del Pentágono era el principal presentador por años de la Fox. Y entonces quiere ponerle freno a los periódicos y a los medios, mejor dicho. Eso es una absurdidad. Entonces la Sociedad Interamericana de Prensa ese es un faro de la libertad en las Américas y tiene que haber esa libertad amplia para que la prensa no tenga ningún impedimento de informar. Ahora, la otra cumbre, que es la cumbre de los cancilleres y de los líderes, de los presidentes, la cumbre de las Américas por la democracia, el compromiso democrático y la gobernanza democrática. Vamos ahora a una breve pausa, pero vamos a conversar sobre ella también. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Pues bien, señores, la cumbre de las Américas, bien, es una, vamos a decir, ensalzar la democracia. Vamos a ensalzarnos con la democracia. Mala, imperfecta, como se le quiera llamar. Pero es la democracia que nos permite ejercerla, la democracia. ¿Cuáles son sus limitaciones? Bueno, hay algunas limitaciones, porque hay hasta autocensura. Hay mucha gente que, bueno, vive de un sueldo, un salario, o de un anuncio, y entonces no se atreven a decirle tres verdades a quien haya que decírsela. ¿Por qué? Porque entonces peligra mi estabilidad. Entonces hay autocensura. Pero eso lo puede haber hasta en la democracia más perfecta también, indiscutiblemente. Pero en esta democracia débil, como se le quiera llamar, nosotros podemos hablar, podemos votar y podemos sacar a los presidentes que no nos gusten, y a los partidos los podemos echar de los congresos y echarlos de las alcaldías y echarlos del Palacio Nacional con el voto. No tenemos ni siquiera que ir a agitar al cuartel con el voto. Entonces, esa cumbre, el que no tenga ese criterio y el que no permita que los ciudadanos se expresen así, usted no cabe ahí. Usted es un apestado, y eso es lo que pasa con esos tres países que no pueden estar aquí, porque no vienen a nada, van a venir a necear. Porque hay gente que no cree en esa democracia. Si yo hablo, me meten preso, me golpean, me torturan, afectan a mi familia y hacen todo. Entonces, ¿cuál es el mérito que tiene un régimen como el cubano, o el nicaragüense o el venezolano para venir aquí a una cumbre de demócratas, cuando ellos ejercen la dictadura pura y dura? Desacreditada además como corruptos, como narcotraficantes y opresores, torturadores, y se roban el dinero público también. Entonces, ¿cuáles son los méritos que esa gente tiene para estar donde hay gente que cree en la democracia, que creen que yo pueda disentir del poder? Pero allí no puedo disentir del poder. ¿Qué buscan aquí? Pues bien, ¿quiénes los defienden? Comunistas, gente de izquierda. Pero ¿cuáles son los méritos entonces? Usted tiene una democracia y usted de izquierda, y usted ganó como la mexicana, usted ganó sus elecciones y usted está gobernando y usted es de izquierda y nadie le prohíbe que usted gobierne. Entonces, esa señora con su cara de martirio se niega a venir porque no invitaron a sus amigos o sus amiguetes, que son unos torturadores, narcos, terroristas, traficantes y además corruptos y robadores de elecciones y violadores de derechos humanos. Entonces, ¿por qué usted quiere justificarse de no venir a una cumbre? O el de Colombia, que era el de Colombia lo que era un terrorista, secuestrador y criminoso, que es lo que fueron a matar todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Colombia. Ese es el hombre que va a poner aquí un cordón moral a la cumbre. Usted está apestado también. Si usted quiere venir, que venga, y si no quiere venir, que se queden. Si yo fuera de la cumbre, yo invitara a los opositores de ellos. El que no quiera venir, que no venga, traigan los opositores de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua, donde sea. Esa de México, señores, cuando López Obrador perdió las elecciones o dijo que se las robaron en el 2006 del señor Calderón, recuerdo aquello, eso fue unas elecciones cerradísimas, 240 y pico mil votos fue la diferencia, señor, en aquel México, un país que tiene 120 o 130 millones de habitantes. Los votantes son muchísimos también. Y López Obrador alegó que le habían robado las elecciones y querían mandar una revolución en México. Él, queriendo que le respetaran su triunfo, que fue un robo, y la misma Sheinbaum, esa fue de la primera, se tiró a la calle a defender ese triunfo, ese voto. ¿Y por qué salían con esa vehemencia a defender ese fraude que le habían hecho a Andrés Manuel López Obrador? Salieron casi a levantar a México. ¿Y qué pasó? Hubo el fraude, ganó Calderón, bien, perdió López Obrador.
Ah, pero lo mismo que le hicieron a los venezolanos, y ellos se quedan callados, porque son unos hipócritas. Entonces la señora esta con una cara de martirio, que no venga, que se quede en México. No es necesario. Y si la cumbre es para demócratas, que le cambien el nombre, Cumbre de las Américas para países democráticos. Lo que sean dictadores, narcoterroristas, torturadores, qué sé yo, que se queden en sus países. No sería necesario que vengan. Bien. Bueno, vimos el caso de Guidito. Guidito no le den un mandito. Señores, Guido Gómez Mazara se ha convertido ahora en el defensor, manda misivas a los líderes opositores defendiendo al gobierno. Ayer, ese señor que usó la adjetivación castellana para vocearle hasta del mal que se iba a morir Luis Abinader y su grupo, hoy asume la defensa cerradísima de todo y único, de gobierno, PRM y todo, en una incoherencia. Digo yo, eso es incoherencia imperturbable, porque este señor debió ser coherente con aquel discurso tan insultivo que tuvo para sus compañeros y su propio gobierno, que le dijo hasta del mal que se iban a morir. Pero le dieron un carguito, se inscribió en la escuela de don Cirilo de los Santos. Y ahí está el hombre, ahora convertido, convertido, como decían, así era que le decían a los evangélicos, los convertidos, en todo un gladiador, y son exigiendo combates gladiatorios, para llamarle así a los líderes, a los principales líderes de la oposición, que son Leonel Fernández y el señor Medina, Danilo Medina. Pero la verdad que esos carpinteros es genial. Usted quiere conocer a Mandito, denle un carguito. Y eso es lo que siempre ha pasado. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que hoy miércoles nos trae El fantasma de Bengasi o la aurora del Nobel de la Paz para María Corina. Ese es el título de la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que le insto a que la lean. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.